Buenas noches con todos los participantes. Mi nombre es Jessica Ponce, asesor comercial. Les damos la bienvenida a nombre de la empresa Certificarte Perú a este webinar sobre el tema de protocolo sanitario para el reinicio de las actividades económicas en el sector restaurantes y hoteles. En esta ocasión, la persona encargada de desarrollar el curso es el ingeniero Harold Romero, con maestría en docencia superior e investigación universitaria, con más de 12 años de experiencia realizando servicios de asesoría, consultoría y auditoría en sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, medio ambiente, calidad, seguridad de la información, gestión de riesgos, antisoborno en entidades públicas y privadas, quien es el gerente general de la empresa Certificarte Perú. A continuación, vamos a deshabilitar los micrófonos y la opción levantar la mano para evitar interrupciones del público en vivo. Sin embargo, pueden escribir sus consultas por el chat y al término de la exposición se dará 30 minutos para la resolución de las mismas. Mi persona leerá las preguntas para que el ponente las responda. Buenas noches, ingeniero Harold Romero. Le doy pase al curso. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. En primer lugar, nuevamente agradecerles a todos y cada uno de ustedes su presencia dentro de esta charla que tiene como duración 2 horas. Como bien lo mencionó nuestra área comercial, vamos a tomar 1 hora y media para explicar acerca de los protocolos sanitarios y también el plan de la RM 239-2020. Continuamente nosotros estamos haciendo estos webinars gratuitos, ¿no? Y también si es que alguno desee pues alguna certificación, tiene un costo y al final vamos a explicar cómo acceder a ellos, ¿de acuerdo? Bien, protocolo de reinicio para las actividades económicas según la RM 142-2020 produce restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio. Como verán aquí hemos puesto de forma detallada, primero definir la enfermedad, ¿no?, del coronavirus, ¿no? Básicamente esta enfermedad ya sabemos que es originada por un virus, que es el SARS-CoV-2, ¿no? Una cepa que tiene combinación de otras muy comunes como el MERS y el SARS, ¿no? Signos y sintomatología, básicamente es importante identificar cuáles son los signos y síntomas, como la cefalea, los estornudos, la dificultad respiratoria, la tos, la insuficiencia renal y obviamente fiebre mayor a 38 grados, ¿no? Y en su estado avanzado, esta enfermedad puede ocasionar bronquitis y hasta neumonía o la muerte. ¿Cómo se contagia el coronavirus? Básicamente, la persona infectada estornuda, lanza folículos o moléculas de virus, estas se depositan sobre objetos y hay personas que no están infectadas y obviamente tocan esos objetos con sus manos, ¿no? Esta persona, como tocó el objeto con sus manos, tiene contacto con otra y adicionalmente esta persona que tocó la mano tiene a convertirse en el nuevo portador, ¿no? Y esta persona como nuevo portador se toca las manos, se frota la nariz, los ojos, entonces es ahí cuando se puede infectar. Son un poco las formas de contagio. Con respecto a la duración del contagio, la duración del virus en superficies, en el aluminio, de 2 a 8 horas, guantes quirúrgicos de 8 horas, madera 4 días, cristal 4 días, papel de 4 a 5 días, o el plástico 5 días. Como verán, esta información no es que yo haya tomado como ejemplo la investigación que se ha hecho en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, o la OPS, la Organización Panamericana de la Salud. Un poco para identificar, al 8 de junio, ¿no?,
la información de casos, más de 7 millones de casos en todo el mundo. En el caso del Perú hay 204.000 casos confirmados, 5.738 muertes. Entonces es importante analizar que esto pues definitivamente va en aumento, ¿no? Va en aumento de forma detallada, de forma ascendente. Esperemos que en algún momento logremos que esta curva ascendente decrezca y llegue pues a una meseta, como en algún momento lo mencionó el gobierno. Muy bien, antes de hablar del plan de la RM 239 de 2020, antes de hablar de los protocolos, es importante hablar un poco, antes del protocolo, antes del plan, salieron algunas normativas con respecto al reinicio de trabajo y las medidas de control en materia de seguridad, salud en el trabajo, acciones de higiene y saneamiento ambiental. En primer lugar, la matriz de todo esto, la matriz legal, nace con un nivel 1 de la Constitución y va hacia la Ley 29 de 183. La Ley 29 de 183 es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ley fue promulgada en el año 2011 y es obligación que todas las empresas de todos los rubros, sin importar el sector, si es privado o pública, tiene que implementarla, ¿no? Esta Ley 29 de 183 va acompañada de su reglamento, que es el Decreto Supremo 005-2012. Adicionalmente ha sufrido modificatorias como la Ley 3022-2 y el RM 006-2014. Entonces, eso como un nivel 2. Y como un nivel 3, viene toda la información que ya se está difundiendo, ¿no? Los decretos supremos, las resoluciones supremas, ministeriales, directorial, jefatural, etcétera, ¿no? Entonces, un poco para tener en cuenta y ver la forma cómo se va estructurando las demás normativas en base a la Ley 29783, acompañada también de la Ley General de Salud. Como verán, se empezó la emergencia sanitaria a nivel nacional con un decreto supremo, el 008-2020. Sin embargo, el decreto supremo 020-2020 prorroga ese estado de emergencia hasta septiembre. Entonces, hay mucha normativa, hay cantidad de información legal que se ha ido generando y que como empresa tenemos que usarlas, tenemos que verificar, tenemos que revisar y ver cuál aplica específicamente a mi sector. Con respecto a la guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral, de acuerdo a la RM 055-2020-TR. Básicamente, ¿qué te dice esta guía? Primero, se tiene que elaborar un plan de comunicación sobre el COVID-19. Tenemos que hacer este plan a todos los miembros de la empresa donde elaboran actualmente. Esta información tiene que ser tomada del Ministerio de Salud y debe ser difundida a todos, ¿no? Hay que disponer del material higiénico apropiado y adoptar los protocolos de limpieza que resulten necesarios, como el lavado de manos. Se recomienda aquí el teletrabajo. Y obviamente, si se hace un teletrabajo, es importante que se modifiquen los contratos, ¿no? Adicionalmente, también con el decreto único 026-2020, las medidas para prevenir la propagación del COVID-19 a nivel nacional, una cláusula hablaba sobre el trabajo remoto, ¿no? Recuerden que muchos de nosotros estamos haciendo trabajo remoto. Ese trabajo remoto no debe afectar la naturaleza del vínculo laboral con respecto a la remuneración y demás condiciones económicas, ¿no? Salvo aquellas que por su naturaleza se pueden encontrar necesariamente vinculadas a la asistencia al centro de trabajo. Hay que informar al trabajador que está haciendo trabajo remoto las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo que deben observarse durante su actividad. Recuerden que cualquier accidente que pueda sufrir el trabajador en este proceso de teletrabajo tiene que ser comunicado a la organización y la organización tiene que investigarlo y tratarlo como tal. Es importante comunicar al trabajador la decisión de cambiar la prestación del servicio a fin de implementar el trabajo remoto, ¿no? Y también coordinar con este trabajador las condiciones del uso de los medios o los equipos informáticos, ¿no? Porque en muchos de los casos, no sé cómo están haciendo algunas empresas, no sé si están prestando los equipos que utilizaban en oficina para que se lo lleven a sus casas o los mismos trabajadores están poniendo sus equipos. Hay muchos riesgos que se corren ahí, muy aparte de los riesgos de seguridad y salud del trabajo, también los riesgos de seguridad de la información. Con respecto al
al trabajo remoto, también, de acuerdo a la DS 010-2020, nos habla también que el empleador debe informar medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad. No es cuestión que te digan, ¿sabes qué? Vas a hacer trabajo desde tu casa, ¿no? Es importante que se le explique al trabajador cuáles son las recomendaciones en materia de seguridad cada semana. Es importante recalcar eso, porque en muchos de los casos he escuchado que se trabaja más en casa que se trabaja en oficina, ¿no? Entonces, hay que regular esas actividades con respecto también a lo que dice el empleador, ¿no? Eso es importante detallarlo específicamente en ese aspecto. Con respecto a el decreto legislativo 1499, ¿no? Aquí es importante también hablar de los importantes cambios en materia de seguridad y salud en el trabajo que ha habido con este decreto legislativo 1499. Son medidas temporales en relación con los exámenes médicos ocupacionales, tal cual lo dice el artículo 6. Durante la emergencia sanitaria que vivimos en la actualidad, la realización de exámenes médicos preocupacionales se van a suspender. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que estos exámenes se van a retomar inmediatamente después que culmine el estado de emergencia. Entonces, los exámenes de ingreso, los exámenes periódicos y los exámenes de retiro tienen que suspenderse hasta el reinicio de las actividades económicas o la suspensión del estado de emergencia. El médico ocupacional de la empresa debe validar la información del trabajador cuando se debe ampliar y certificar la aptitud para los exámenes médicos ocupacionales. Con respecto al artículo 7 también hay unos cambios referentes a las capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estas capacitaciones van a ser presenciales siempre y cuando se contrate recién a un trabajador para un puesto o se haga la charla de inducción o la función al puesto de trabajo. Ahí se va a hacer presencial. Sin embargo, esta capacitación presencial, solo al momento de la inducción, cuando un personal es nuevo, se tiene que hacer respetando el distanciamiento social y respetando también las medidas preventivas de bioseguridad. Importante la utilización de equipos de protección personal como son las mascarillas. ¿De acuerdo? Adicionalmente, es importante que se cumpla el plan de capacitaciones. Muchas de nuestras empresas han tenido un plan de capacitaciones establecido para todo el año. Pero las capacitaciones definitivamente programadas de marzo a septiembre no se van a parar, se tienen que seguir ejecutando y se tiene que aprovechar de hacerlo de forma virtual, tal cual lo estamos haciendo, ¿sí? Muy bien, con respecto a las auditorías del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es importante que se especifique la eliminación o la paralización de las auditorías y salud en el trabajo. Creo que todos tenemos un programa anual de auditorías. Las auditorías de seguridad y salud en el trabajo también no se van a realizar hasta que culmine el estado de emergencia, ¿sí? Culminada recién esta emergencia se van a ejecutar estas auditorías internas de seguridad y salud en el trabajo. Respecto a lo que dice la ley 29.783 y también a lo que dice el reglamento del Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿Por qué hay que hacer auditorías tipo MINTRA, ¿no? Por un auditor registrado en el MINTRA y también tipo SUNAFIL, ¿no? Entonces, con respecto al artículo 9, también nos indica que existe una prórroga temporal acerca de las funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en abril finalizaba su periodo o vigencia de autoridad, esto quiere decir que automáticamente su vigencia continúa hasta que dure la emergencia sanitaria. ¿De acuerdo? Eso es un dato importante, porque muchos nos preguntaban, oye, mi comité en abril terminaba. No, pero automáticamente con este decreto tiene que aumentarse el tiempo de autoridad. Recién en septiembre se podrá llamar a elecciones, a llamar a un nuevo comité de seguridad, como así lo demanda la ley 29.783. ¿De acuerdo? Entonces, importante, todo lo que he mencionado es
un requisito adicional que debe cumplir la organización, ¿de acuerdo? Esto debe ser importante porque todos, sin importar el tamaño o el sector, deben tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿de acuerdo? Muy bien. Con respecto al tema del aislamiento social, salió, recuerden, debido a la emergencia, un decreto supremo que es el 080-2020, que son la reanudación de actividades de la fase 1 para el mes de mayo 2020. Entonces, ya la fase 1 acabó en mayo y ha empezado ya la fase 2. La fase 2 con respecto a industria y minería, con respecto a construcción, comercio, servicios y turismo. Entonces, ¿quiénes están en la fase 2 de reinicio de actividades? El tema de actividad económica, descripción del SIU. No sé, para aquellos que no conocen mucho sobre el SIU, es el Código de Identificación Internacional Único, ¿sí? Este SIU lo tienen ustedes en su ficha RUT de SUNAT. Ahí pueden ver con ese SIU la identificación de su actividad, a donde ustedes pertenecen, ¿sí? Es importante identificar ese SIU para saber hacia qué sector vamos a presentar nuestra solicitud. Con respecto al tema de agricultura, los servicios que están reactivándose son títulos habientes y actos administrativos, estudios de impacto ambiental, titulación de la propiedad agraria, implementación de planes de negocio. Con respecto a minería, está la mediana minería, sus actividades conexas, la pequeña minería y sus actividades conexas. Con respecto a manufactura, elaboración de alimentos preparados para animales, elaboración de malta y cerveza, ¿sí? Elaboración de vinos, otras bebidas alcohólicas, fabricación de calzado. Todo eso está en manufactura, ¿sí? Con respecto a impresión, ¿no? Tenemos actividades de impresión. Con respecto a construcción de material de transporte, también con respecto a otras industrias manufactureras. Con respecto a construcción, tenemos proyectos de inversión pública, proyectos de inversión privada, asociaciones públicas privadas, proyectos en activos, ¿no? Y en comercio tenemos venta, mantenimiento y reparación de vehículos, venta, mantenimiento y reparación de vehículos no motorizados, venta de repuestos y suministros. En servicios tenemos servicios profesionales, científicos y técnicos, hospedajes, apart hotel. Muchos me preguntaron antes que dicte esta charla de 2 horas. No estamos abordando puntos del protocolo de hospedaje apart hotel. Esto lo vamos a hacer en otra capacitación, ¿de acuerdo? Estamos hablando de hoteles recategorizados. De eso vamos a verlo de manera directa. Los servicios de protección y seguridad, el alquiler de vehículos, el alquiler de maquinaria y equipo de bienes tangibles. También van a estar ahí especificados, ¿no? Especificados dentro de esta lista. Al final les voy a enseñar cómo subir su protocolo a la plataforma. Les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Esto es importante. Con respecto a los demás servicios que se activan en la fase 2, tenemos los servicios de comunicaciones, infraestructura en transporte, emisión de placas, mantenimiento, mejoramiento y conservación de vías nacionales, el suministro de agua y alcantarillado. ¿Sí? Es un poco el conjunto de actividades que están dentro de la fase 2. Muy bien. Ahora sí, una vez que ya hemos identificado el inicio de actividades y también hemos identificado un poco las actividades previas establecidas por el Estado con respecto a la prevención del COVID-19 en el entorno laboral, ahora vamos a ver la estructura del plan. La estructura del plan RM 239-2020 MINSA. Aquí quiero hacer una diferenciación. Es muy diferente hablar de plan y es muy diferente hablar del protocolo. El mandatorio es el plan, ¿de acuerdo? El plan es el mandatorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque establece lineamientos de prevención del COVID. El protocolo es más específico dependiendo del sector donde se encuentra, ¿sí? Ahora, ¿son 2 documentos que van por separados? No, todo va junto. Va el plan más su protocolo. Con respecto al protocolo, nosotros lo tenemos indicados en el punto 10. En el punto 10
van a especificar las actividades de su protocolo sanitario, ¿sí? En el punto 10 donde dice especificaciones para la operación. No se pone al final, se pone en el punto 10, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ustedes presentarán es el siguiente. En el punto 1 van a detallar los datos de la empresa. En el punto 2, los datos del lugar de trabajo. En el punto 3, los datos del servicio de seguridad y salud en el trabajo. En el punto 4 van a hacer una pequeña introducción, ¿no? Una pequeña introducción acerca del ámbito laboral, del ámbito externo, de cómo se está viviendo la coyuntura del COVID-19 en el país. Con respecto a los objetivos, hay que especificar cuál es el objetivo de tener el plan, ¿sí? La nómina de trabajadores es importante, vamos a verlo al final, un ejemplo de esta nómina de trabajadores. Luego tenemos un procedimiento obligatorio de prevención del COVID. El punto 7 es el punto que nosotros vamos a explicar a continuación, ¿sí? Es el punto detallado. Detallado donde se va a desarrollar básicamente los procedimientos de limpieza y desinfección de los centros de trabajo, la identificación de sintomatología COVID-19 previo al ingreso al centro de trabajo, lavado y desinfección de manos obligatoria, la sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo, las medidas preventivas colectivas, las medidas de protección personal y la vigilancia permanente de comorbilidad relacionado al trabajo del contexto COVID-19. Con respecto al punto 8, tenemos los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo, tenemos el proceso para el regreso al trabajo, proceso para la reincorporación al trabajo y el proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo. En el punto 8 quiero hacer la diferencia entre proceso para el regreso al trabajo y proceso para la reincorporación al trabajo. Cuando se habla del proceso para el regreso al trabajo, estamos hablando de aquellas personas que guardaron cuarentena y no les pasó nada, es decir, no se contagiaron con COVID-19. Para ellos aplica el punto 1. Sin embargo, para aquellos que se contagiaron con COVID-19, ¿no? Estuvieron enfermos a pesar de guardar la cuarentena, para ellos aplica el punto 2, proceso para la reincorporación al trabajo. Son dos actividades distintas, son dos procesos diferentes. En el punto 3, el proceso para el regreso o reincorporación al trabajo de trabajadores con factores de riesgo, vamos a ver cuáles son esos factores de riesgo que considera la norma. Considera personas mayores de 65 años con alguna comorbilidad. Una comorbilidad es una enfermedad como la diabetes, una enfermedad como la hipertensión, como el cáncer, etc. Es importante en el punto 9 describir las medidas ante caso positivo de COVID-19, cómo responder ante esa emergencia. En el punto 10 les había explicado, son las especificaciones para la operación. Y es ahí donde ustedes van a colocar el protocolo para el sector que es, el sector restaurantes o el sector hoteles. Con respecto a las responsabilidades del cumplimiento del plan, hay que especificarlos. Con respecto al presupuesto y proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan también. Y con respecto al documento de aprobación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, hay que detallarlos, ¿no? Y los anexos correspondientes que también lo vamos a ver más adelante durante la presentación. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a explicar cada uno de los puntos relacionados a el punto 7, procedimientos obligatorios de prevención del COVID. Un poco para que se den una idea de lo que tenemos, ¿no? Tenemos en mente para desarrollar. Entonces, nosotros recomendamos siempre, primero hacemos una recomendación, luego hacemos las recomendaciones, las referencias, ¿sí? Y algunos puntos adicionales que se deben tener en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Viene el punto 1, vigilancia médica. La vigilancia médica con respecto al COVID-19, lo que nosotros tenemos que hacer primero es identificar aquellos puestos de trabajo que tienen un nivel de exposición de riesgo, que puede ser bajo, medio, alto y muy alto, ¿de acuerdo? Normalmente los que son de alto y muy alto riesgo son aquellos que tienen de una u otra manera algún trabajo en salud, ¿no? Son personal que trabaja en clínicas, que trabaja en hospitales, o están en constante contacto con personal que puede estar infectado, ¿no? Normalmente, en ese caso, se considera de alto y muy alto riesgo. Luego viene el tema del seguimiento permanente a los casos confirmados y los sospechosos.
es importante que ese tratamiento, ese seguimiento se haga de forma constante por algún personal de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Y este seguimiento puede ser remoto, obviamente, y puede ser ejecutado por personal de salud competente. Además, es importante tener protocolos médicos actualizados. Es importante hacer un control de temperatura al ingresar al trabajo, a las oficinas o al momento de salir y retirarse de sus hogares, ¿no? Es importante identificar que mayor a 38 grados se está considerando un caso sospechoso. Sin embargo, por ahí en algunos protocolos vamos a encontrar 37.5, 37.8, pero el mandatorio es el plan, ¿sí? Que no se olviden incluir los riesgos inherentes con respecto al tema ergonómico, con el tema psicológico, el tema psicosocial. Es importante también identificar esos tipos de peligros y evaluar riesgos referentes a eso. Algunas referencias específicas, tenemos documentos técnicos especificados en el MINSA, ¿no? De igual manera, las normas técnicas de la OMS. ¿Sí? Las normas técnicas de la Organización Mundial de Salud, que ha sacado infinidad de normativas que nos están sirviendo de apoyo para implementar el plan y para desarrollar los protocolos. El punto 2, con respecto a la limpieza y desinfección de centros de trabajo, ¿no? ¿Qué recomendamos aquí? Recomendamos básicamente hacer un instructivo de limpieza y desinfección, tener una frecuencia específica, también una verificación del cumplimiento, hacer inspecciones, ¿no? Tú puedes desarrollar un procedimiento de cómo hacer la limpieza y desinfección de un área específica. Ahora, hacer la limpieza es diferente a hacer la desinfección, son dos cosas muy distintas. La limpieza es un proceso en el cual tú usas agua y detergente, ¿no? Y normalmente es diario. En cambio, la desinfección no solamente es aplicar agua o detergente, sino es aplicar algún tipo de solución química o algún tipo de solución física, como vapor de agua caliente. Entonces, es importante, muy aparte de definir un instructivo de limpieza y desinfección, un programa de higiene, limpieza y desinfección, donde a través de inspecciones constantes se verifique su cumplimiento. Adicionalmente, ese programa de limpieza y desinfección tiene que abarcar todos los ambientes de la empresa, mobiliarios, herramientas, equipos, útiles de escritorio, vehículos, escaleras, pasamanos, ¿sí? Lugares donde la persona puede tener acceso, ¿no? Por ejemplo, lo que se recomienda mucho es ya cambiar el reloj marcador, ¿no? El reloj de huellero digital. Imagínense que todas las personas van a poner su huella y por ahí puede generar un tema de contagio. Tiene que buscarse alguna forma de controlar la asistencia de otra manera que no sea un huellero digital, ¿no? Y también la capacitación a todo el personal involucrado. Es importante los procesos de capacitación y generación de toma de conciencia, eso lo vamos a ver en unos momentos. Tomar en cuenta como alguna referencia la ley 29.783, que es mandatoria en todo el proceso de implementación del sistema de gestión, implementación del plan, implementación del protocolo. Tener en cuenta el INACAL, la guía para la limpieza y desinfección de manos y superficies. Tener en cuenta la NTP ISO 33688, que es ropa de protección y requisitos generales. Esa normativa está libre de disposición en INACAL. Por favor, entren, generen un usuario y contraseña y pueden acceder a modo de lectura en algunas normas y al modo de descarga en otras, ¿sí? La norma técnica peruana ISO 3745-2020 habla de los guantes de protección con respecto a los productos químicos. Recuerden que ahora cuando se va a manipular productos desinfectantes o productos químicos, se genera un nuevo peligro ahí, ¿no? Que vamos a identificarlo en la matriz IPERCEP. Con respecto a la evaluación de condición de salud, es importante identificar en este caso que el médico ocupacional debe identificar primero el riesgo de exposición para cada puesto de trabajo. Hay que identificar al grupo de alto riesgo, personas mayores a 65 años o con alguna comorbilidad. Hay que hacer el control de temperatura diario. Hay que aplicar pruebas serológicas o moleculares bajo riesgo potestativo del médico ocupacional. Es importante que se hagan pruebas serológicas o rápidas para ver si la persona tiene algún tipo de contagio. Porque definitivamente el no hacerlo podría llevar a cabo a que se haga un contagio masivo dentro de la empresa. Y por ende eso no te va a convenir. ¿Por qué? Porque vas a tener que cerrar tu empresa, vas a tener que hacer un seguimiento a todas las personas que tuvieron contactos
con gente externa y vas a tener que hacer un proceso de saneamiento ambiental, desinfección, sanitización dentro de la empresa. Entonces, estamos hablando de un periodo de 5 días aproximadamente perdido, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Es importante también aplicar la ficha sintomatológica por cada trabajador. Dentro del plan existe un formato con la ficha sintomatológica donde se podrá especificar con preguntas específicas la sintomatología de cada trabajador, ¿no? Eso es importante. Con respecto a las referencias, nosotros les indicamos que pueden entrar a la RM 193-2020, que es con respecto a la prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por COVID-19, y también pueden revisar los protocolos médicos que existen, ¿no? El protocolo médico ocupacional, la RM 312-2011, que es una herramienta importante para revisar aquellos protocolos de exámenes médicos por puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Muy bien, en el punto 4 tenemos lavado y desinfección de manos, ¿sí? Este punto es importante porque debemos implementar un punto de lavado con conexión a agua potable, jabón líquido, jabón desinfectante, al ingresar a la empresa. Toda persona que ingresa tiene que desinfectarse, lavarse las manos, ¿de acuerdo? También se recomienda tener en lo posible un pediluvio, ¿no? Donde se haga una desinfección del calzado, ¿sí? Adicionalmente a los puntos de lavado que ustedes ponen al ingreso con agua potable, jabón líquido, desinfectante, hay que especificar arriba una señalética donde se le explica a las personas cómo lavarse las manos, ¿no? Es importante que la gente tenga buena práctica al lavarse las manos. No es cuestión simplemente de usar, estar 5 segundos, 10 segundos y listo, ¿no? Por lo menos 20 a 25 segundos para lavarse las manos. En este punto, yo recomiendo actualizar la matriz de identificación de peligros y puntos críticos, ¿no? de control, ¿no? Identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Entonces, en esta IPRC nosotros vamos a describir las actividades, los peligros, los riesgos y vamos a establecer las medidas de control. Importante este documento IPRC. Ojo, la norma no me lo pide, o sea, el plan, la RM 239 no me pide que ajuntemos la IPRC, pero yo recomiendo que lo tengan actualizado porque este documento nos va a marcar la pauta acerca de la reducción de peligros, ¿no? La reducción de riesgos y la aplicación de controles que ayuden a prevenir cualquier situación indeseada. Con respecto al punto 5 de sensibilización, aquí es importante que todo el personal genere toma de conciencia y sensibilización de acuerdo a lo que es esta enfermedad. Es importante explicarles a todo el personal cómo son los procesos de contagio, cómo se pueden contagiar con COVID, qué hacer si tienen alguna sospecha de que algún compañero puede estar contagiado, ¿no? Hay que explicarle también cuáles son los mecanismos de protección, cómo se hace el uso adecuado de mascarilla, el lavado de manos, la gestión de los residuos sólidos con respecto al desecho de equipos de protección personal. Todas estas capacitaciones es importante que se hagan en un marco de sensibilización, ¿no? Capacitación teórica y sensibilización. En lo posible, mostrar videos, utilizar trípticos, utilizar señaléticas que de otra manera generen compromiso en el personal, ¿no? Nosotros recomendamos que se tenga un programa de capacitación. Es importante que este programa anual de capacitación se incluyan charlas de sensibilización con respecto al tema del COVID-19. Con respecto a las medidas de prevención colectiva, hay que asegurarse las condiciones de seguridad por medio de inspecciones, ¿no? Hay que hacer un checklist, ¿no? Verificar, los ambientes están ventilados, la renovación cíclica del volumen de aire es correcta, el distanciamiento social, la gente está usando sus mascarillas, el aforo de las áreas y el local es el adecuado. Recuerden que si el aforo era el 100%, hoy en día se va a reducir a la mitad, al 50%, ¿sí? Hay que ver el tema de limpieza y desinfección de calzados, si la gente está usando la limpieza y desinfección, aglomeraciones durante el ingreso y salida del centro de trabajo, los mecanismos de contagio. Y nuevamente nosotros recomendamos actualizar la matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Aquí tenemos una referencia que es la ley 29.183,
Recuerden que la ley 29.183 me indica que se debe tener un registro de inspecciones y adicionalmente actualizar el programa de inspecciones internas. Eso es importante. Con respecto al punto 7 de equipos de protección personal, hay que asegurarse la disponibilidad de equipos respecto al anexo 3. Mascarillas quirúrgicas es lo que te dice la norma, ¿sí? Con respecto al respirador N95, este respirador es netamente para uso médico, ¿sí? Personal que está en salud. Este respirador N95 está completamente agotado, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, ¿sí? Es difícil, en lo posible, yo les recomiendo, si tienen la posibilidad de comprar, no lo hagan, porque este respirador N95 es para personal de salud, ¿sí? Si ustedes compran alguno, le están quitando la oportunidad de cuidar su salud a alguien que realmente lo necesita, porque trabaja en hospitales, trabaja con personal que puede contagiar el COVID. Adicionalmente tenemos la careta facial, los lentes de protección, los guantes, trajes para protección biológica, bota de protección biológica. Entonces, eso es importante tenerlo, ¿no? Se recomienda también una capacitación de verificación y cambio de EPP, contar con un lugar de acopio para el desecho de EPP, ¿sí? Muy bien. Y aquí recomiendo que actualicen su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Es una recomendación. Para algunas empresas que no tienen reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, deben tener un instrumento de fiscalización y un instrumento que obliga al personal a utilizar equipos de protección personal. ¿Por qué? Porque su no uso puede generar contagios, ¿sí? Entonces se tiene que sancionar a aquellas personas que no usan sus equipos de protección personal debidamente. Es un punto importante que lo quiero recomendar. Si no lo tienen, hagan un pequeño reglamento donde especifiquen sanciones para aquellas personas que incumplen con cada uno de estos puntos especificados en el plan de la RM 239-2020. Entonces, hasta ahí hemos concluido esta parte del plan según la RM 239-2020, ¿sí? Ahora, les quiero explicar el cuadrito que ven a continuación. Ese cuadro que ustedes ven en pantalla es un poco entendible, ¿de acuerdo? Entonces, quiero explicar antes de seguir avanzando con la explicación del protocolo. Primero, hay que determinar si nuestra empresa es de bajo riesgo o es de alto riesgo, ¿sí? ¿Dónde veo eso? Veo esto en el siguiente documento, el DS-00398-SA. En ese documento, que es el famoso SCTR, ¿no? Es la normativa que define quiénes deben contratar servicios complementarios para trabajos de riesgo. Entonces, según eso, tú vas a definir primero si tu empresa es de bajo o de alto riesgo. Si según la DS-003-98-SA, tú eres una empresa de bajo riesgo y tienes 20 o menos trabajadores, no necesitas ningún miembro o ningún personal de salud ocupacional. Lo puedes hacer tú mismo si tienes las competencias en materia de seguridad y salud en el trabajo, o puedes buscar un consultor en seguridad, ¿de acuerdo? Sin embargo, si tu empresa, según el DS-003-98-SA, es de alto riesgo y tienes menos o igual de 20 trabajadores, es importante que aparte de tener un responsable en seguridad y salud en el trabajo, que puede ser propio o subcontratado, contrates un enfermero ocupacional. Primer punto importante. Este enfermero ocupacional debe ser profesional en primer lugar y tener entrenamiento en salud y debe estar 36 horas semanales en la empresa. Mucho ojo de este aspecto, ¿sí? Con respecto a este punto, ¿no? De los 20 trabajadores ya está claro. Ahora, si en tu empresa hay 21 trabajadores hasta 100 trabajadores, no importa si sea de bajo o de alto riesgo,
aparte del personal de seguridad y salud en el trabajo, debes también tener un enfermero. A partir de 20, es decir, 21 a 100. Si en tu empresa hay más de 100 trabajadores, es decir, 101 a 500, aparte del personal de seguridad y salud en el trabajo, debes tener un médico ocupacional que tenga un diplomado con 18 horas semanales ahí en el trabajo, más el enfermero. Si en tu empresa hay más de 500 trabajadores, es decir, más 501 trabajadores, debes tener un médico ocupacional que tenga una maestría y que esté 36 horas en la semana, más un enfermero. Por cada 1000 trabajadores vas a asignarle un profesional más, ya sea médico o enfermero. Eso es importante que lo tengan en cuenta, porque en base a eso, el SUNAFIL va a tener que inspeccionar, ¿sí? Inspeccionar todos esos puntos. ¿De acuerdo? Muy bien. Con respecto a las obligaciones del plan, una pregunta que siempre nos hacen es ¿quién aprueba el plan sobre la RM 239 de 2020? Entonces, la persona que la aprueba debe ser el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero si mi empresa no tiene un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y tiene un supervisor, entonces, si tiene un supervisor, él lo aprobaría, ¿sí? Oye, pero mi empresa son solo 2 personas, el supervisor y el gerente general. Entonces, elabora el supervisor y lo aprueba el gerente general, obviamente, ¿no? Entonces, eso es importante. Por favor, el segundo punto que dice remitir el plan por mesa de parte virtual del Ministerio de Salud, lo voy a explicar al final, ¿sí? Les voy a explicar cómo deben subir el plan. Recomendaciones, hay que incluir, actualizar la matriz y per se, hay que tener un procedimiento para trabajar con proveedores, requisitos de cumplimiento, controles en la operación, hay que desarrollar programas de estilo de vida saludable, las personas tienen que estar saludables, bien nutridos, ¿no? Con una salud espléndida para evitar inconvenientes. Hay que tener controles de visitantes, clientes y otros, y hay que tener énfasis a la actualización de protocolos médicos, ¿sí? Con respecto al tema de los médicos ocupacionales o los enfermeros ocupacionales, estos profesionales son muy escasos en el país. Si solamente en medicina necesitamos doctores que vean a pacientes con COVID-19 o enfermeros, no lo hay. Imagínense para el tema de salud ocupacional menos. Yo creo, desde el punto de vista que han sido muy rígidos con este aspecto de la norma. En algún momento quizás habrá una aclaración, algún cambio, ¿sí? Veremos que se haga ese cambio, pero sin embargo, por ahora tenemos que acatar todo lo que dice este plan, esta resolución ministerial. Bien, con respecto a los equipos de protección personal, en esta pantalla vemos aquellas personas que tienen riesgo alto o muy alto deben utilizar el respirador N95. Para aquellos que tienen bajo o medio, deben utilizar mascarilla quirúrgica. ¿De acuerdo? Esto es importante. Esto es importante que lo puedan hacer. Con respecto a la RM 265-2020, esto cambió un poco la edad mayor de 65 años como grupo de personas con factores de riesgo, ¿sí? Esto es importante. El índice de masa corporal era 30, ¿no? Lo cambiaron a 40, 40 más. Y la edad era 60, lo cambiaron a 65 años, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta ahí hemos acabado todas las consideraciones del plan. Ahora vamos a hablar acerca de lo correspondiente ya al protocolo sanitario de restaurantes y afines autorizados para entrega a domicilio con propia logística en el establecimiento, y también vamos a ver un poco acerca del tema de hoteles. Muy bien. Importante entender cuál es el objetivo de esta RM 142-2020. Su objetivo básicamente es establecer medidas preventivas sanitarias que deben cumplir los restaurantes y servicios afines, con el fin de proteger la salud del personal, proveedores, visitantes y clientes frente al riesgo de contagio del COVID-19. El alcance aplica a todo el personal, terceros visitantes y clientes de restaurantes y servicios afines involucrados en el proceso productivo, entrega, destino y recojo en la tienda, ¿no? Importante, tenemos que identificar
¿Cuáles son los actores del proceso? ¿Cuáles son los actores del proceso? ¿Por qué? Porque dentro de todo el restaurante tenemos al cliente, tenemos cliente consumidor, tenemos al proveedor, tenemos al propio restaurante, que son aquellas personas responsables de administrar, ¿no? Servicios afines, ¿no? Aquellos servicios específicos de saneamiento, de instalaciones eléctricas, de limpieza, y el trabajador o personal. El trabajador, estamos hablando de los mozos, estamos hablando del cocinero, y también estamos hablando del personal administrativo, la persona que está en caja, la persona de recojo, etc. Entonces, aquí sí, a diferencia de otros protocolos, es importante cumplir cierta normativa técnica. ¿Por qué? Porque recuerden que no solamente Sunafil te va a inspeccionar. ¿Quién más inspecciona a los restaurantes? ¿Quién más inspecciona a los restaurantes? DIGESA, ¿sí? Entonces, DIGESA lo va a hacer bajo su normativa. Entonces, importante que debemos cumplir todas las normativas que están en pantalla. Primero, el decreto legislativo 1062, que es la ley de inocuidad de los alimentos, que es acerca de la preparación. Un alimento es inocuo cuando es apto para el consumo, lo menciona la ley. 2. Cumplir con la norma técnica peruana 900-058-2019, la gestión de residuos, códigos de colores para el almacenamiento de residuos sólidos. 2. Tercero, cumplir la guía técnica para los servicios de restaurantes y afines con modalidad de servicio a domicilio. Cuarto, cumplir con el reglamento sanitario para las actividades de saneamiento ambiental en viviendas y establecimientos comerciales e industriales de servicio. La 022-2001 es aquella que exige que por lo menos tienen que hacer procesos de desinfección, desinfectación y desratización. La guía para limpieza y desinfección de manos y superficies, según la resolución directorial 003-2020. Y por último, la más importante de todos, es que ustedes tienen que cumplir con la RM 822-2018 de MINSA, que es la norma sanitaria para restaurantes y servicios afines, la NTS 142 de DIGESA. Entonces, cuando vaya a DIGESA, tiene que cumplir con la normativa, que es la 822-2018. Cuando venga a Sunafil, tiene que cumplir todo lo demás, porque es parte del protocolo sanitario frente al COVID-19. ¿De acuerdo? Importante identificar responsabilidades en la implementación del plan. Importante indicar que el gerente general tiene una función, el administrador tiene otra función, ¿sí? Tiene también el responsable de seguridad y salud del trabajo, tiene una responsabilidad del personal operativo, ¿sí? Es importante establecer esa responsabilidad, porque si no tenemos responsabilidad en cada uno de ellos, no vamos a direccionar correctamente la implementación del plan. ¿De acuerdo? Entonces, punto importante. Con respecto a los aspectos generales, para el reinicio del servicio, ¿qué nos pide? Cumplir con el DS 080-2020, es decir, que estemos dentro de la fase específica de reinicio de actividad, la fase 1 o la fase 2. Elaborar el plan según la RM 239-2020, que le hemos explicado hace un momento. Cumplir la resolución ministerial 822-2018 del MINSA. Implementar políticas de inocuidad alimentaria o buenas prácticas de manufactura. Atender en los horarios especificados por el gobierno según el estado de emergencia. Está terminantemente prohibido no recibir pedidos de forma presencial. Eso es importante. Son lineamientos específicos, ¿sí? Hay que implementar el trabajo remoto en lo posible. Y hay que registrar la información necesaria para realizar la rastreabilidad en caso de sospecha o confirmación de contagio. Se supone que cada trabajador que se va reingresando a sus labores tiene que registrar la ficha sintomatológica, una declaración jurada con toda la información acerca de la situación o el estado actual en la cual se encuentra, ¿sí? Importante este aspecto.
Luego, acá viene lo más importante. ¿Cuáles son las medidas preventivas de bioseguridad y operatividad? ¿Sí? Esto de aquí se ha dividido en dos ítems principales, ¿no? Equipos de protección personal, instalaciones y servicios. Luego tenemos personal, cliente y procesos operativos, ¿de acuerdo? Hablar acerca de los equipos de protección personal. Los EPPs de bioseguridad empleados se componen principalmente por elementos de seguridad, ¿no? Los que son comunes, ¿no? Ya conocemos cuáles son comunes: los guantes, la cofia, la mascarilla, los lentes de protección y delantal plástico. Eso no cambia, ¿sí? Eso es común. Eso es común en toda empresa de restaurantes o empresa de manipulación de alimentos, ¿de acuerdo? Hay que realizar el cambio de los EPPs, ¿no? Diariamente o cada vez que sea necesario, ¿no? Recuerden que el uso de guantes no exime el lavado de manos y la aplicación de la solución desinfectante. El uso de guantes, como vimos, a veces afectaba o la persona se sentía tan protegida que se olvidaba de lavarse las manos, ¿no? No por necesariamente tener guantes hay que obviar el tema de la desinfección, ¿no? Con respecto al tema de las instalaciones y servicios, se deben tener requisitos básicos monitoreados, revisados constantemente, como el tema del aforo. Recuerden que si su restaurante tenía un aforo para 20 personas, ahora tiene que ser, obviamente, la mitad, 10 personas. Las zonas de acceso, los puestos de atención al cliente, control de asistencia, ventilación adecuada en todo el restaurante tienen que ser constantemente vigilados y monitorizados. Con respecto al tema de la limpieza y desinfección, esta tiene que ser permanente a través de programas e instructivos de limpieza y desinfección en todas las áreas del restaurante, ¿sí? Adicionalmente, hay que tener el abastecimiento de agua permanente. Eso está estipulado ya según las normas de buenas prácticas de manufactura, según los programas de higiene, limpieza y desinfección. El abastecimiento de agua, si no es permanente en un restaurante, están rompiendo la primera política o la primera obligatoriedad sobre mantener los ambientes totalmente limpios y sanitizados. Disponer de residuos sólidos específicamente en lugares adecuados. Servicios higiénicos y vestuarios también en buenas condiciones. Y no se olviden del tema del saneamiento, de hacer los procesos de desinfectación, desratización, el procedimiento de control de plagas. Todo eso tiene que estar totalmente trabajado y estipulado. Hay que tener consideraciones importantes con respecto a antes del inicio de actividades, ¿sí? ¿Qué significa esto? El personal administrativo y operativo tiene que, primero, verificar que tienen las mascarillas adecuadas. Segundo, el área de seguridad o el responsable tiene que controlar la sintomatología del personal diariamente, ¿sí? Hay que controlar la temperatura, hay que realizar la desinfección del calzado, hay que verificar el lavado o desinfección de las manos. La empresa, y siempre es esto, el empleador debe ser el responsable de entregar toda la indumentaria limpia y desinfectada diariamente. ¿Cuáles son las consideraciones durante el desarrollo de las actividades? Importante, si una persona tose o estornuda, ya sabe cómo debe hacerlo. Hay que cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo, ¿sí? Hay que evitar tocarse los ojos, la nariz y boca sin lavarse las manos previamente. Se prohíbe el uso de celulares en las áreas de la empresa. Esto es importante, ¿no? Vemos que las personas que trabajan repartiendo la comida, las personas que trabajan en cocina, tienen que hacer el uso de celulares debe estar prohibido, ¿no? Ya eso lo sabemos por reglamentación o por políticas de la propia empresa. Se prohíbe el saludo mediante contacto físico entre el personal, proveedores, visitantes y clientes. Eso ya lo sabemos, es parte de una reglamentación con respecto al distanciamiento social. ¿Cuáles son las consideraciones al finalizar las actividades? Hay que colocar en un recipiente la indumentaria de trabajo para el posterior lavado y desinfección. Recuerden que nosotros debemos tener un espacio, un locker, ¿no? Dentro del vestuario, donde tenga dos separaciones, la ropa para el trabajo y la ropa que se va a usar durante el desarrollo de estas actividades. Hay que realizar el lavado y desinfección de manos y colocar los equipos de protección personal necesarios para el retorno a casa,
Y obviamente hay que controlar la temperatura del personal cuando se retire de la organización, ¿sí? Importante ese aspecto. Con respecto al punto de sensibilización y capacitación, es importante que todo el personal esté capacitado y sensibilizado. Es importante que el personal conozca todas las medidas de prevención que se deben tener frente al COVID-19. Y obviamente todos los procesos de sensibilización y capacitación tienen que ser debidamente registrados y documentados, ¿no? Con respecto al tema del personal externo, el personal externo, proveedores, fiscalizadores y visitantes, tienen que utilizar mascarillas y cofia, la cofia ya sabemos, ¿no? Las revestidas. De no contar con ellos se debe facilitar para el desarrollo de sus actividades, ¿no? Importante que se cumplan todas estas medidas de bioseguridad, porque si no lo cumplen, estas personas externas no podrán continuar con la inspección. ¿Cuáles son las consideraciones que se tienen con el cliente? De igual manera, el cliente tiene que contar todos los EPPs necesarios. Al momento de ingresar, tiene que desinfectarse las manos, ¿sí? Recuerda que no se va a brindar atención a los clientes aquellos que no cumplan con la reglamentación específica, ¿sí? El cliente también debe ubicarse en espacios delimitados durante el recojo del pedido. Debe haber una zona de pago, debe haber una zona de espera y debe haber una zona de despacho. Es importante que se delimite y se verifique, ¿de acuerdo? Sobre los medios de pago del cliente, ¿no? Básicamente, es cada vez un poco complejo porque la mayoría no tenemos el tema de pagos virtuales, ¿no? Pero yo les sugiero algo, vayamos teniendo esta dinámica de los pagos virtuales, porque esto, por lo menos, va a continuar todo el año. Y es una buena forma de poner en práctica lo que se viene en el futuro, ¿no? Lo que se viene en el futuro, los pagos virtuales, ¿no? La dinámica de hacer pedidos en línea y solamente se haga recojo del establecimiento. Entonces, todas estas cosas yo siempre recomiendo que nos vayamos adecuando a la tecnología, ¿no? A la tecnología, los medios que tenemos para evitar el contagio y la interacción directa entre la persona que reparte y el cliente, ¿no? Esto es importante con respecto a los medios de pago por el cliente, ¿no? Y lo que también nos dice el protocolo es que debemos gestionar la difusión de infografía, ya sea por medios digitales o físicos, acerca de la prevención del COVID-19, ¿no? Es importante también que se le entreguen trípticos informativos o dípticos al cliente acerca de lo importante que es tener, mejor dicho, que ellos utilicen sus equipos de protección personal, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a hablar acerca de los procesos operativos, ¿sí? Los procesos operativos que debe tener todo restaurante. Ya sabemos cuáles son los procedimientos operativos, ¿no? En el caso del proceso de compra, antes de la actividad, aquellas personas que van a salir a comprar, hay que lavarse y desinfectarse las manos, colocarse una indumentaria requerida y adecuada con sus EPPs. En lo posible, lleven su pequeño frasco de alcohol, ¿no? Alcohol a 70 grados, que es mejor, ¿sí? Y debe portar EPPs de contingencia durante la compra, porque a veces, en muchos de los casos, se le rompe la mascarilla, se le daña, puede utilizar una de reemplazo. Durante la actividad, lo que se recomienda es que verifique que el proveedor, aquella persona que te va a vender el producto, cumpla todas las medidas de bioseguridad, pues. No vas a ir a comprar los insumos a una persona que no utiliza mascarilla, donde están las personas amontonadas, ¿no? Ya que es necesario también mantener un distanciamiento social de como mínimo 1,5 metros o 2 metros, ¿sí? Hay que realizar la desinfección de las manos cada vez que sea necesario y también eviten lo posible tocarse la boca, nariz o ojo, ¿no? Cuando se haga uso de un dispositivo móvil, no debe manipular la mascarilla. Después de la actividad, antes del ingreso a la empresa, debe seguir las medidas de bioseguridad descritas anteriormente, las que he conversado, las que les he hablado, y también con respecto a las bolsas que compras, ¿no? Con respecto a las bolsas que se usan, ¿no? Hay que desinfectarlas y tenerlas en una zona habilitada para la operación, ¿sí? Después de hacer eso, lávate las manos, ¿no? Desinféctalas porque es importante seguir todos los procesos de bioseguridad.
Con respecto a la recepción, descripción de las medidas de bioseguridad, antes de la actividad hay que lavarse y desinfectarse las manos, ¿no? Eliminar los empaques que no son necesarios para las siguientes etapas. Es importante tener en cuenta cuáles son esas actividades durante la recepción. Con respecto al almacenamiento, de igual forma, ¿no? Hay que utilizar desinfectante de manos, ¿no? Hay que asegurarse que las áreas de almacenamiento estén limpias y ordenadas, ¿no? Recuerden que dentro de las buenas prácticas de manufactura, dentro del POES, que es los procedimientos operativos estándares de saneamiento, hay un procedimiento importante que es prevenir la contaminación cruzada. Ya eso lo tienen que haber implementado ustedes por su BPM, ¿no? Sin embargo, para el tema de prevención del COVID, de igual forma hay que mantener las áreas señalizadas, ¿no? Demarcadas. En un lado los insumos químicos, en otro lado los insumos que van directo a preparación del alimento, para evitar contacto, ¿no? Entonces, todo ese tema ya lo debemos tener marcado por la normativa de inocuidad alimentaria. Con respecto al acondicionamiento, ¿no? Al acondicionamiento, es importante especificar que antes de la actividad lavarse y desinfectar las manos, verificar que el personal cuenta con los EPPs, asegurar que las áreas y equipos se encuentren limpias y desinfectadas, ¿no? De igual manera, después de la actividad, evitar que las superficies que entraron en contacto con las manos en áreas, materiales y equipos, también se acondicionen, ¿no? Y se desinfecten, ¿de acuerdo? Con respecto a la preparación de pedidos, hay que seguir el mismo procedimiento, ¿no? El mismo procedimiento antes, durante y después, ¿de acuerdo? Con respecto al despacho, después de haber hecho el despacho, hay que desinfectar las superficies, materiales y equipos que entren en contacto con las manos del personal durante las operaciones, ¿no? Y siempre hay que lavarse las manos al término de la operación, ¿no? Y con respecto al reparto, también actividades antes de hacer el reparto, durante el reparto y después del reparto, ¿sí? Siempre esto va a ser una constante, ¿no? El antes, el durante y el después, ¿no? Eso va a ser una constante importante, ¿sí? Una constante importante para que se pueda hacer la actividad de reparto. Dentro del reparto, ¿sí? Hay que describir las medidas de bioseguridad antes. Lavarse y desinfectar las manos antes de recoger el pedido. Verificar que el recinto de seguridad del pedido se encuentre intacto. Desinfectar el contenedor donde se colocan los pedidos, ¿sí? Durante la actividad hay que entregar el pedido directamente al cliente en la puerta de ingreso al domicilio, ¿no? Si va a pagar con POS, hay que desinfectar la tarjeta, el POS y el lapicero para la firma, ¿no? Si va a hacer un pago en efectivo, hay que recibir el efectivo considerando las medidas de bioseguridad y evitarse tocar la boca, nariz y ojos. Automáticamente desinfectar las manos y el dispositivo móvil, el celular, después de cada uso, ¿sí? Y evitan de tocar la mascarilla. Después de la actividad, después del reparto, es importante limpiar y desinfectar las superficies del vehículo y el contenedor. Al retornar a la empresa, desechar los EPPs, ¿no? En tachos destinados para eso, residuos peligrosos, lavar y desinfectar las manos constantemente, ¿sí? Entonces, es un poco la explicación con respecto a los procesos operativos antes, durante y después. Con respecto a la vigilancia sanitaria y la bioseguridad, se establecen tres procesos importantes. La vigilancia sanitaria por parte de la autoridad municipal, ¿no? Recuerden que, aparte de la SUNAFIL, el que te va a visitar constantemente es la autoridad municipal. La autoridad municipal de la mano del MINSA. ¿Y quién representa al MINSA? La DIGESA, ¿no? Entonces, importante asegurarnos de este proceso. Por eso que siempre digo que el sector de restaurantes, el sector hotelero va a ser el más fiscalizado, porque no solamente irá a SUNAFIL, sino también va a ir DIGESA para que puedan constatar. Entonces, es importante tener en consideración que se van a vigilar y controlar todos los procedimientos sanitarios y los de bioseguridad dentro de lo especificado en este protocolo.
Y con respecto al protocolo sanitario de hoteles categorizados, según la RM 080-2020 del MINCETUR, este protocolo es extenso, es más extenso que el de restaurantes, ¿no? Básicamente, es importante tener en cuenta las definiciones de lo que es un hotel, ¿no? Es un establecimiento de hospedaje, es diferente a un apart hotel. El de apart hotel recién ha salido, recuerda, ¿sí? El hotel es un establecimiento de hospedaje que ocupa la totalidad de un edificio, parte del mismo completamente independizado, ¿sí? Hay que revisar lo que indica el 001-2015 MINCETUR con el reglamento de establecimientos de hospedaje, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, el huésped, persona natural a quien se presta el servicio de alojamiento, la información documentada, la información que tiene que controlar y mantener el hotel, los procesos de limpieza y los procesos de mascarilla, ¿no? Entonces, la estructura que debe tener ese protocolo, es importante definir las responsabilidades dentro de ese protocolo, ¿no? La responsabilidad de la alta dirección, del administrador, de recursos humanos, de los jefes, ¿no? Los procesos de reserva o venta, los procesos de alimentos y bebidas y el personal operativo. De igual manera, hay que tener en cuenta las medidas preventivas sanitarias. Las medidas preventivas sanitarias, tenemos instalaciones y servicios, servicio de salón, higiene y saneamiento, equipos de protección personal, ¿no? Con respecto al desarrollo de los protocolos de áreas públicas, áreas de seguridad, áreas de lobby, áreas de housekeeping también, ¿no? Entonces, este protocolo específico es un protocolo amplio con respecto al tema de su estructura, ¿sí? Importante que hay que detallar el punto del protocolo de áreas públicas, es bien detallado, ¿no? Porque hay un área de seguridad, hay un área de recepción, hay un área de lobby, ¿no? El tema del ascensor, la limpieza y desinfección de escaleras, pasadizos, ¿no? Entonces es importante identificar esa estructura, ¿de acuerdo? Y también tiene anexos interesantes, ¿no? Yo sugiero tomar los anexos de este protocolo, porque es uno de los protocolos más completos con respecto al tema de limpieza y desinfección. Para aquellos que tienen pues, otro sector, ¿no? Aquí está muy interesante el tema de las señaléticas, por ejemplo, para el distanciamiento social, ¿no? Cómo se preparan soluciones desinfectantes, ¿no? Cómo se hace el uso de los guantes, ¿no? Inclusive existe también un instructivo para lavado y desinfección de los ambientes de trabajo bien detallados bajo la guía de INACAR. Lo pueden tomar como un ejemplo para que puedan usarlo, adaptarlo y adoptarlo para otro proceso específico, ¿no? De otro sector, evidentemente, ¿no? Muy bien, anexos, tenemos la ficha para el control de sintomatología. Esta ficha es una especie de declaración jurada cuando una persona se reingresa, ¿de acuerdo? Inclusive también tenemos el proceso de lavado y desinfección de manos, ¿no? Esto ya como un instructivo específico. Ya está hecho prácticamente, así que lo único que tenemos que hacer es a trabajarlo propiamente, no copiarlo, no copiarlo como pantallazo, hay que desarrollarlo como un instrumento como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque el lavado y desinfección de manos está todo detallado. El uso de mascarillas, de igual manera, ¿no? Detallado de cómo usar la mascarilla, ¿no? Por ejemplo, antes de ponerte la mascarilla tienes que lavarte y desinfectar las manos. Hay que verificar que la mascarilla no se encuentre dañada, ¿no? Hay que asegurarse que el lado exterior de la mascarilla quede hacia afuera. Y así podemos seguir detallando muchos pasos que ya están graficados en el anexo de esta RM 142. Inclusive, también está especificado con el tema de uso de guantes, ¿no? Uso de guantes, objetivo, alcance, descripción, de igual manera, ¿no? Cómo se detalla su uso, ¿no? Importante retirarlo, ¿no? Inclusive también está el control de temperatura, para aquellos que utilizan la famosa pistolita para medirlo, que es mucho más fácil, ¿no? Es un termómetro que hoy en día muchos proveedores lo están vendiendo, algunos obviamente a precios muy elevados, pero hay proveedores que mantienen el precio del estándar, ¿no? Importante, esa pistolita tiene que guardarse en un estuche y ese estuche tiene que ser desinfectado constantemente.
E inclusive tienen ustedes en pantalla un anexo donde les ayudan a preparar la solución clorada, ¿no? Cuántas partículas por millón por cada volumen o litro de agua o de cloro, ¿no? Importante esto, lo pueden hacer tranquilamente. Hay señaléticas con respecto al recojo del pedido, el distanciamiento entre repartidores y clientes y el proceso de despacho. Miren, no sé si ustedes han hecho compras por internet, cuando te traen las cosas lo hacen de esa forma, detallada, ¿no? Inclusive también hay un instructivo para pago con tarjeta de efectivo. Realmente es un proceso, un protocolo muy completo, el protocolo de restaurantes y el protocolo de hoteles, ¿sí? Es muy completo. Ok, con respecto a los túneles, ya saben que los túneles pues están prohibidos, básicamente porque dentro de ese túnel se utilizan productos químicos para el rociado, y estos productos químicos pueden tener amoníaco, cloro o peróxido de hidróxido, que son muy o causan mucho daño en el ser humano, porque pueden irritar la mucosa, la piel, los ojos, el sistema digestivo, ¿no? Estos se utilizan en alimentos, sí, pero con todas las medidas de protección, evidentemente, ¿no? ¿Qué recomendaciones generales tenemos? Básicamente, la I+C es un documento muy importante, lo mencioné. La I+C es una identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Hay que tener consideraciones generales en materias de prevención, controles operacionales específicos, ¿no? Por ejemplo, si no tienen una I+C, les recomiendo que es momento de hacerla, porque es un documento importante que les va a ayudar a identificar los nuevos peligros que ha generado esta crisis, ¿no? Virus, bacterias, hongos, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos, excrementos, etc. El peligro, ¿cuál sería en el caso de esta pandemia que vivimos actualmente? El peligro es la exposición a agentes biológicos como el virus SARS-CoV-2, ¿no? O tener contacto con objetos contaminados. ¿Qué tipo de peligro es este? Biológico. ¿Qué efectos puede generar en la persona? Enfermedad del COVID-19, infección respiratoria aguda, de leve a grave, que puede ocasionar enfermedad pulmonar crónica, neumonía o muerte. ¿Cuáles son los controles existentes? Controles en el medio, señalización, lavado de manos, sanitizar con recursos e insumos apropiados en los ambientes de trabajo, el uso de mascarillas, guantes. ¿Sí? Importante este aspecto. Ahora, esto ya se pasa a una matriz, ¿no? Y en esta matriz se va llenando todos los peligros y riesgos, ¿no? Peligro, agente biológico COVID-19, riesgo, exposición a agentes biológicos, trabajar sin usar los elementos de protección personal, utilizar equipos de forma insegura por falta de conocimiento y no adopción de incapacidad médica. La no adopción de incapacidad médica significa que tú sabiendo que estás con el virus, vas a trabajar, sales de tu casa, entras en contacto con toda la gente. Entonces, eso es un riesgo definitivamente. Y ahí tenemos la I+C con todos sus controles, ¿no? Porque tenemos controles de eliminación, de sustitución, ingeniería, administrativos y EPP, ¿de acuerdo? Entonces, esta I+C es un poco larga y definitivamente vamos a incluirla como una plantilla en la documentación que le vamos a entregar, ¿sí? A aquellas personas que han optado por el certificado se les estará entregando esta plantilla de I+C también para que la puedan usar y adaptar fácilmente en su trabajo, ¿sí? Importante. Ok, aquí voy a dejar de compartir mi pantalla y voy a explicarles un poco cómo podemos subir la información, porque el día viernes ya el MINSA nos ha dado la posibilidad de subir nuestro plan directamente a el SIS COVID, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la ventaja que tenemos, ahora. El proceso es mucho más sencillo y supuestamente es un proceso mucho más rápido, ¿no? Esta es la dirección a la cual deben entrar, ¿sí? Entran a esa dirección y acá está. Estas dos opciones son para aquellos que lo hicieron con el sector, porque el sector les entregaba un código y el código, ¿no? Si yo entro aquí, por ejemplo, es usuario y clave solo para el registro de empresas autorizadas para autorizar empresas. Ahí están las más grandes. Tenemos empresas autorizadas por el sector, ¿no? Si ustedes ingresan acá hay un código de autorización. Ese código de autorización te lo tiene que dar, ¿no? Te lo tiene que dar el sector
Y es aquí donde tenemos que entrar nosotros, ¿no? Entramos aquí y señalizamos dónde estamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Servicios profesionales, acá está lo de hospedaje, ¿no? Acá está el tema de elaboración de alimentos preparados para animales, ¿no? Entonces vamos a ver dónde estamos nosotros. Entonces, si yo estoy acá, le voy a dar clic aquí, le voy a dar en sí. Entonces aquí van a poner su RUC, evidentemente, ¿no? Entonces acá automáticamente llenan todos sus datos y le va a salir, ¿no? La empresa, ¿no? Los datos del representante legal, la actividad, y acá está la subactividad, ¿no? Acá está, ¿no? Todas las actividades que están dentro de la fase 2, ¿sí? Vamos a señalar la actividad que nos corresponde, ¿sí? ¿No? Inclusive está en el caso de nosotros también como empresas de construcción. Acá está hospedaje, ¿no? Hospedaje, ¿no? Y acá está el ministerio que corresponde. El proyecto sede, que es el lugar donde desarrollan actividades, ¿no? Y aquí se va a elegir el archivo PDF del plan, y aquí se va a elegir el archivo de la nómina de trabajadores con factores de riesgo. Entonces, ya pueden descargar ustedes una plantilla, básicamente, listo, le dan clic aquí y le dan enviar, y tendrían que esperar 48 horas para que le responda. Y es importante que aquí utilicen su correo electrónico, ¿no? Entonces, si utilizan su correo electrónico ahí detallado, es importante porque a ese correo electrónico le va a llegar el mensaje del MINSA diciéndole que ya están autorizados para eso, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya les mostré cómo hacerlo. Espero que se haya entendido esa parte. Y aquí les voy a mostrar el plan de vigilancia que tenemos, ¿sí? Para restaurantes, ¿no? Tenemos ya la plantilla desarrollada, ¿no? Y especificada, ¿no? Esta plantilla, inclusive acá está el punto que le decía, ¿no? Especificaciones para la operación, ahí está todo el protocolo para el restaurante detallado, ¿no? Acá está de forma específica. Entonces, por ahí, este plan también va a ser como parte de una plantilla que va a acompañar a los certificados, ¿no? Esto le vamos a entregar a aquellas personas que reciben el certificado, la plantilla del plan de vigilancia con su respectivo protocolo, ¿sí? Y por último, ya para acabar y entrar a las preguntas, porque entiendo que hay varias preguntas y estamos dispuestos a resolverlas, vamos a hablar del plan, ¿no? Vamos a hablar de SUNAFIL, mejor dicho, ¿no? Vamos a hablar de SUNAFIL. ¿Por qué voy a hablar de SUNAFIL? Porque definitivamente ya ha sido confirmado que SUNAFIL en su página web ya tiene todos los protocolos de inspección. Esos protocolos de inspección sanitarios están establecidos. Entonces, a partir de ahí, SUNAFIL, cuando acabe el estado de emergencia en septiembre, va a salir a hacer las inspecciones correspondientes. Entonces, toda la información que tú coloques en tu plan, que describas en los protocolos, que hayas puesto en la nómina de trabajadores y que hayas subido, tal y cual lo hemos visto en el proceso, toda esa información SUNAFIL va a verificar, ¿sí? Va a verificar que ustedes cumplan, porque no es cuestión de subirlo y punto, es cuestión de que en los meses siguientes ustedes pongan a funcionar ese protocolo, ese plan. Entonces, SUNAFIL ya tiene sus procesos inspectivos y va a verificar que tú como empresa hayas hayas implementado los protocolos, hayas elaborado el plan y todo tu personal lo conozca, que hayas comunicado al personal, el registro de entrega de equipos de protección personal y todas las consideraciones que pide también la ley 29.183. Y como estamos en restaurantes, es importante que también cumplamos con las normas de DIGESA. La norma que vimos con respecto al tema de restaurantes, ¿no? En MICETUR también hay normativas que también deben cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta información la va a verificar SUNAFIL. Ahora, recuerda que la plataforma que te mostré es el SIS-COVID.
En esa plataforma no solamente vamos a tener acceso nosotros como empleadores, ¿no? Para subir el plan y el protocolo, sino también recuerda que van a tener acceso la SUNAT para fiscalizar tu tributación, según los trabajadores que has declarado en planilla, va a tener acceso a la SUNAFIL para verificar también los trabajadores, para verificar el protocolo, para verificar tu plan, va a entrar también su salud para verificar si estás cumpliendo con el tema del enfermero ocupacional, el médico ocupacional, si las clínicas que te ofrecen el servicio también están cumpliendo. ¿Por qué? Porque todas estas empresas fiscalizadoras tienen acceso al SIS-COVID, ¿de acuerdo? Entonces tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Ya sabemos que el Estado ha dado infinidad de bonos, el Estado ha ayudado a muchas personas para reactivar el tema económico, se ha prestado dinero del Banco Mundial y X cosas. Entonces, probablemente Sunafil también salga con esos ánimos, pues, de fiscalizar al 100% a todas las empresas y ver en lo posible de que si hay un incumplimiento, poner una multa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso y lo único que les recomiendo que no solamente cumplamos con lo que dice el protocolo del plan para solo cumplir con la ley, sino también hay que hacerlo por nuestro trabajador. El trabajador es el activo más importante de la organización, por lo tanto hay que protegerlo, hay que preservar su integridad. Eso es importante. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí hemos culminado la presentación. Sí, hay también una necesidad, bueno, para aquellos que deseen también una plantilla adicional, podemos darle un manual BPM que se emplea para restaurantes, ¿sí? Para aquellos también que deseen, ¿no? Muy bien, culminamos esta parte, las dejo con nuestra área comercial que les va a explicar alguna información y luego pasamos a la ronda de preguntas. Preguntas y respuestas. ¿Sí? Recuerden que las preguntas ya las consolidó nuestra área comercial y ella es la que me va a dictar para yo responder a las preguntas y aclarar dudas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ingeniero Harold Romero, gracias por el desarrollo del curso. Estimados participantes, vamos a consolidar las consultas que se generaron durante el desarrollo del curso. Asimismo, mencionar que la empresa Certificarte Perú SAC ofrece los siguientes servicios. Inspección y certificación de equipos, maquinarias y elementos de izajes. Capacitación, formación y entrenamiento técnico y en gestión. Consultorías y asesorías en sistemas de gestión ISO 9001, 14001, 45001, 37001, 27001, entre otros. Auditorías en sistemas de gestión. Asesoría técnica. Monitoreo ambiental y ocupacional, homologación de operadores, riggers y supervisores, homologación de proveedores. Y el nuevo servicio que se está brindando, elaboración del plan de vigilancia de la salud de trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19 y su implementación en los diversos sectores. Recuerde que solo podrán operar las empresas que envíen el plan al MINSA y a su sector, que incluye el desarrollo del protocolo por sector, la implementación del plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19, capacitación y sensibilización al personal, auditoría interna y verificación del cumplimiento para responder a situaciones de fiscalización. Además, contamos con plataforma virtual para el desarrollo de las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo, según decreto legislativo 1499. Muy bien, ahora pasamos a la ronda de preguntas. Primera consulta. ¿Se puede agregar al plan puntos como, por ejemplo, base legal, alcance, etcétera? Muy bien, efectivamente. Recuerden que lo único que te dice la normativa es que todos esos puntos que están ahí sean lineamientos mínimos y sean lineamientos que deberían estar sí o sí en ese plan. No puedes cambiarlos, pero sí puedes agregar otros que tú creas convenientes, ¿no? Algunos en los anexos ponen los protocolos sanitarios ya desarrollados, ¿no?
algunos colocan también la I per C, etc. Tú puedes agregar puntos adicionales efectivamente dentro de ese plan. Sin embargo, lo que sí se recomienda es que todos esos puntos tal cual estén, lo traslades al plan. Si agregas otro punto, no hay ningún problema. Muchas gracias. Siguiente consulta. Para el ingreso de personal nuevo, ¿es necesario el examen médico de ingreso? Bueno, recuerda que el examen médico de ingreso no es algo que viene con la RM 239 de 2020, ¿no? Eso viene con la ley 29.183 del año 2011. Definitivamente, todas las personas que ingresan por primera vez en la empresa, es decir, que estás contratando, tienen que pasar su examen médico ocupacional. Eso no está por esta norma, está por la ley 29.183. Si tú no lo haces, probablemente cuando Sunafil vaya, te va obviamente a observar y te podría colocar una multa, y eso va a ser más que seguro. Muchas gracias. Siguiente consulta. En esta fase, el permiso es solo para apart hotel y los hoteles aún no. Bueno, en el caso de los hoteles, muchos de ellos han estado ya registrando, ¿no? En la fase 2 es para hotel, evidentemente, pero esto viene ya en la fase 3, ¿no? En la fase 3 van a estar todos los hoteles categorizados, ¿no? Entonces, ahí ya van a poder registrarlo. Sin embargo, yo te sugiero que lo vayas registrando, porque como te he mostrado, sin embargo, hay que verificar el servicio. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si no está en la lista de servicios dentro de esa pantalla que mostramos, probablemente no lo podamos registrar, ¿no? No he detallado, pero por ahí he encontrado otros servicios que no estaban. Así que hay que ver la forma si podemos ingresarlo. Pero eso no implica a que ya tengas desarrollado el plan. Debes tener desarrollado el plan y los protocolos de todas maneras. Muchas gracias. Siguiente consulta. ¿Es posible vender los días de inmovilización total, especialmente los domingos? Ese es un tema laboral. Definitivamente creo, por lo que he visto, no es posible. ¿Ah? Tengo conocimiento de la normativa laboral en ese aspecto, no es posible. Pero sí lo que estoy seguro es que seguro mañana o pasado van a levantar el tema de la movilidad, la inamovilidad el día domingo. Hay un 90% de probabilidad que se haga. Pero desde el punto de vista laboral no vas a poder hacerlo porque es un tema legal, ¿no? Imposible. Muchas gracias. Siguiente consulta. Para elaborar el plan y protocolo para un local que se encuentra dentro de un espacio mayor, por ejemplo, puntos de venta dentro de una galería, ¿el plan y el protocolo se haría para toda la galería o por puestos independientes, sabiendo que Bueno, todo el personal que trabaja son personas naturales? claro, pueden ser naturales, con negocio o sin negocio. Los únicos que no, recuerda ahí salió un mensaje medio confuso, ¿no? Los únicos que no están obligados a hacer su plan son los que son las personas naturales que emiten recibos por honorarios. Pero aquella persona natural que emite facturas o boletas, ellos están en la obligación de presentar el plan. En el caso de las galerías, ya hemos tenido una asesoría y hemos subido el plan también de esta galería. Una cosa es la galería total y otra cosa eres tú como persona natural con tu puesto de negocio. La galería obviamente por su lado va a presentar su plan y sus protocolos, pero tú como negocio independiente que emites boletas y facturas, ¿sí? Persona natural con negocio, sí lo tienes que hacer. O sea, tú por más que estés en un espacio alquilado, igual vas a tener que hacer tu plan y tu protocolo como el puesto, así como todos los puestos que están ahí. Pero el que te alquila el que te alquila el puesto, que es el dueño de toda la galería, presentará su plan también. O sea, que eso no implica a que tú dejes de presentar el plan, porque igual eres una persona natural con negocio. Pues sí lo vas a tener que presentar definitivamente. Muchas gracias. Siguiente consulta.
En la fábrica de ladrillos utilizamos N95 para el polvo. Ahora que vamos a reiniciar actividades, ¿podemos utilizar la mascarilla quirúrgica? Claro, pero utilizaban el N95 por el tema del peligro, de la exposición a los polvos y esas cosas, ¿no? Entonces, si vas a utilizar una mascarilla, no creo que la mascarilla quirúrgica tenga la misma potencial de prevención que la N95, ¿no? Porque la N95 es un respirador y tú estás expuesto ante polvillo, ¿no? Es un agente químico. Entonces, vas a tener que seguir usando esta N95, pero tiene otra connotación. Ahí hay que ver, primero hay que monitorear el agente químico, hay que hacer un monitoreo para ver si ese polvillo está dentro de los límites máximos permitidos. Si está dentro, podrías tranquilamente usar otra medida de protección, ¿no? Pero hay que analizar un poco el monitoreo de ese agente químico para determinar si está dentro o no de los parámetros permitidos, ¿no? Muchas gracias. Siguiente consulta. Las empresas con menos de 20 personas necesitan contar con un IPC. Además, las empresas con menos de 20 personas deben pasar por exámenes médicos al personal. Bien, en primer lugar, todas las empresas, tengan o no más o menos de 20 trabajadores, tienen que pasar exámenes médicos ocupacionales. Y todas las empresas que tengan más o menos de 20 trabajadores también tienen que elaborar la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y controles. Así que no estás exento, tienes que hacerlo. Vuelvo a repetir, la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo que salió el año 2011, es de obligación para todas las empresas, independientemente del tamaño, el sector y su ubicación geográfica, ¿sí? Entonces, así tengas 3 o 4 personas, igual tienes que tener tu matriz de IPC, identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Y también a tu personal hacerle los exámenes médicos ocupacionales correspondientes. Muchas gracias. Siguiente consulta. Para una empresa de bajo riesgo de 10 trabajadores, ¿es necesario que un profesional implemente el plan o lo puede hacer el dueño? ¿O necesita alguna firma que lo avale? Bueno, hay que definir el término profesional, ¿no? Recuerda que si eres una empresa que tiene menos de 20 trabajadores y es una empresa que está clasificada como de bajo riesgo según la DS 00398 SA, lo único que requieres es una persona capacitada en el tema de seguridad y salud del trabajo que desarrolle el plan, lo firme, ¿no? Entonces, eso es lo único que requieres. No requieres ni un enfermero ocupacional ni un médico ocupacional. Una persona con las competencias necesarias y con el conocimiento suficiente en seguridad y salud en el trabajo. Muchas gracias. Siguiente consulta. Si mi cliente es el que tiene un médico y posta de salud, ¿es necesario que tengamos que contratar un enfermero? Siempre hemos usado los servicios médicos del cliente. Bueno, pero recuerda que el cliente no es el responsable de velar la seguridad de tus trabajadores, eres tú, ¿no? Si bien es cierto, ahora puedes estar usando ese servicio, pero si yo te hago la inspección, por ejemplo, te preguntaría cómo estás, tú protegiendo a tus trabajadores, ¿no? Cuando dejes de vender ese servicio, que tu cliente lo está asumiendo, vas a asumirlo tú recién, o sea, vas a esperar una vez que se termine ese contrato para asumir el tema de salud ocupacional. No debería ser la forma, ¿no? Podríamos observarte ese aspecto. Si bien es cierto, es una exigencia del cliente, pero tú como empresa también eres responsable de hacerlo. Entonces, ahí la obligación, es claro, la norma es claro, indicando que tú lo tienes que hacer, ¿no? Ahora, otra cosa es también verificar la normativa sectorial, ¿no? Si trabajas con mina, es diferente, ¿no? Quizás por ahí en minería asume la empresa del sector minero asume esa responsabilidad, ¿no? Hay que ver el sector específico. Muchas gracias. Siguiente consulta. Para personas naturales con negocio, con 5 trabajadores, ¿se tiene que presentar plan o solo protocolo?
Bueno, recuerden que el plan y el protocolo van juntos siempre, ¿no? No van separados. Yo ya les he mostrado la ventanilla donde solo te permite subir un solo documento, el plan, y dentro del plan todo el protocolo establecido. Entonces ya está claro, le he explicado que persona natural con negocio no está exento a elaborar el plan, ¿de acuerdo? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque la norma te habla de registrar, pero otra cosa es elaborar el plan. El plan tiene que elaborarse de todas formas con el protocolo. Muchas gracias. Siguiente consulta. ¿Nos podría dar recomendaciones sobre el desarrollo del plan para negocios de personas naturales y que cuentan con solo 2 trabajadores? Bueno, con respecto a eso, las únicas recomendaciones que les puedo dar es, uno, el tema de transporte. ¿Cómo se transportan tus dos trabajadores? ¿No? Transporte privado o público. Deben respetar todas las condiciones o protocolos sanitarios establecidos. Dos, los protocolos de limpieza y desinfección de ambientes tienen que estar establecidos. Tres, el uso de equipos de protección personal, ¿no? Un tema adicional de capacitación y sensibilización a todo tu personal. Definitivamente eso es lo más básico, lo más indispensable, ¿no? Y si vas a visitar a terceros, si tu cliente, no tú haces asesoría o vas a visitarlos, tienes que asegurarte que en el lugar donde hagas el trabajo también tienen que ser lugares separados, con todas las condiciones sanitarias correspondientes según lo que especifica el protocolo de ese cliente. Muchas gracias. Siguiente consulta. El profesional de la salud que señala la resolución ministerial 239, ¿es obligatorio que sea contratado? Bueno, ahí te habla que este personal lo puedes contratar, asumo yo que lo vas a contratar por servicios prestados por terceros, no conocidos por honorarios, porque esta persona tiene que estar 18 horas semanales solamente, no va a cumplir una jornada completa de trabajo. Entonces, yo he visto que hay muchas personas que están vendiendo sus servicios a medio tiempo, y es hable, porque la norma te dice ahí, tiene que cumplir un régimen de 18 horas semanales. Muchas gracias. Siguiente consulta. ¿La ficha sintomatológica se realiza todos los días? La ficha sintomatológica se realiza al ingreso, al reingreso del personal solamente. Lo que tú vas a hacer todos los días va a ser un control de temperatura, ¿no? Eso sí vas a hacerlo todos los días, pero la ficha sintomatológica es solamente cuando se reingresa el personal o se reincorpora. Muchas gracias. Siguiente consulta. Indica que el protocolo va en punto 10 de la estructura general del plan de vigilancia. ¿Se coloca todo el protocolo, incluyendo objetivos, alcance, introducción, etcétera? ¿O cómo? Lo que pasa es que hay puntos que ya se definen en la parte superior, que son los puntos de responsabilidad, alcance y objetivo, ¿no? Entonces yo lo veo de forma innecesaria y redundante que lo repitas. De frente hay que irnos a los lineamientos que especifica el protocolo, ¿no? Quizás puedes colocar los términos y definiciones que vas a usar cuando escribas el protocolo, eso sí, pero el objetivo y el alcance ya está descrito en la parte superior, ¿no? Bien claro el alcance que es de tu servicio, lo que estás haciendo, y el objetivo que buscas prevenir con el desarrollo de ese plan, ¿no? El resto de términos, definiciones y todo lo que viene después, sí lo puedes acoplar tranquilamente. Muchas gracias. Siguiente consulta. Cuando menciona que las personas naturales no registrarán el plan, ¿se refiere a las personas naturales sin o con negocio? Cuando menciono ese aspecto, hablo de sin negocio, ¿no? Sin negocio. Sin negocio es cuando una persona emite sus recibos por honorarios, ¿no? Y con negocio es cuando está en la facultad de dar boletas o facturas, ¿no? Ingeniero Harold Romero, gracias por contestar las consultas. El tiempo lamentablemente no apremia. Sin embargo, pueden realizar las consultas y sugerencias a través de correos o en nuestras redes sociales.
estamos aperturando nuevos seminarios online gratuitos a los cuales se encuentran invitados y esperamos su participación. Para aquellas personas que solicitaron los certificados, el cual incluye la plantilla del protocolo sanitario del sector restaurantes y hoteles, el video de la presentación del día de hoy y la plantilla de la matriz IPERSEC con referencia al COVID-19, será emitido el día jueves 11 a sus correos electrónicos, previa cancelación y emisión del comprobante de pago. Si algún participante desea el certificado y las plantillas, lo puede solicitar a los siguientes correos: comercial@certificarteperú.com u operaciones@certificarteperú.com. También lo puede solicitar vía WhatsApp a los siguientes números: 915-950767 o 991-626757. Además, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales mostrados en pantalla. Gracias por su participación. Buenas noches. Y recuerden, yo me quedo en casa. Muy bien. Les agradezco su participación. Para nosotros, definitivamente es una buena oportunidad para que nos conozcan y también podamos presentarles que estos protocolos y el plan se tienen que implementar de manera seria, de manera obligatoria, para básicamente prevenir este tipo de enfermedad, pues, que nos ha afectado y nos seguirá afectando por mucho tiempo. Lo que yo les recomiendo es cumplir básicamente las medidas de prevención dictadas por el gobierno, los protocolos sanitarios, el desarrollo del plan, ¿no? Entonces nosotros como empresa de consultoría estamos prestos a apoyar en cualquier necesidad que evidentemente ustedes como empresarios o como trabajadores puedan necesitar. Entonces, están los números, están los correos electrónicos, tal como lo mencionó nuestra área comercial, y adicionalmente pueden seguirnos en nuestras redes sociales, ¿sí? Importante que puedan acompañarnos constantemente en las redes sociales. Subimos información de los cursos e información importante acerca de los sistemas de gestión, acerca de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Les digo que el día jueves hay un curso importante. Tenemos el webinar de pasos para elaborar la matriz IPERSEC el día jueves. El jueves 11 de junio de 7 a 9. Yo estaré también en la presentación. Asimismo, el viernes tenemos un webinar tributario. El viernes 12 de 7 a 9 tenemos un webinar tributario con las medidas de la SUNAT, consejos de un CPC muy conocido, con mucha experiencia en esta parte. Y adicionalmente, el día sábado tenemos un webinar de 7 a 9 con respecto a las auditorías remotas. Si quieren hacer auditorías remotas a sus empresas, les recomiendo que asistan a ese webinar porque vamos a desarrollar todos los tips necesarios para esa función o para esa actividad de auditoría remota. ¿Ok? Nuevamente, mil gracias por su participación, por el apoyo que nos están brindando y también por la información que básicamente vamos a desarrollar y compartir con ustedes, ¿no? Adicionalmente, recuerden que la otra semana tenemos el curso de los protocolos sanitarios, ¿sí? Vamos a enseñarles cómo elaborar estos planes y protocolos sanitarios. Es el lunes 15 y miércoles 17. Y luego estamos aperturando el curso de implementación del sistema integrado de gestión con una duración de 12 horas. ¿Sí? Entonces, revisen por favor la información que tenemos en nuestro fanpage para que puedan interactuar un poco con nuestros eventos ya planificados. Ok, muchas gracias y ya saben, yo me quedo en casa. Hasta luego.